Uno de los temas apasionantes de la inteligencia artificial es el machine learning, cuando la máquina literalmente aprende por sí misma, que exige hacernos la pregunta, ¿puede la máquina aprender por sí misma? ¿Puede la máquina encenderse y apagarse? Y yo les decía a ustedes en algún momento en una discusión sobre inteligencia artificial que uno de los expertos que estaban ahí llegó, se levantó, apagó la computadora y dijo, la inteligencia artificial está en definitiva definida por si hay luz o no hay luz, si hay crédito o no hay crédito en el celular, si hay o no hay internet, o si el internet es de calidad o no de calidad. Los grandes temas del siglo XXI sobre los cuales tenemos que estar al día o tenemos que estar constantemente informándonos. Y lógicamente, constantemente informándonos, considerando a la vez, porque eso es muy importante, considerando a la vez si lo que está informándonos está al día. Uno de los grandes conflictos, yo escribiendo un libro sobre inteligencia artificial, que creo que me he referido a él en estos videos, cuando estaba citando al autor y veía el año, siglo pasado, lo quitaba. Primera década del siglo XXI, lo quitaba. ¿Por qué? Porque lógicamente mi duda era si estaban al día. Y en esta máquina que aprende, dice Víctor Ayllón, se utiliza un término ground truth, se podría traducir como la realidad verdadera, que describe el conjunto de datos que se asumen como verdad y que se utilizan para entrenar los algoritmos o para validar su fiabilidad. Suelen ser datos, dice el autor, que han sido etiquetados por humanos y por lo tanto pueden tener cierto sesgo. Una vez entrenados, los algoritmos suelen devolver un conjunto de resultados junto con sus indicadores de confianza. Esos indicadores proporcionan información inestimable sobre su fiabilidad, pero se obtienen internamente, dentro de la propia red, y en ocasiones la red falla, generando falsas aceptaciones y falsos rechazos difíciles de detectar. En mi opinión, sigue diciendo el experto, hace falta un mecanismo externo, una especie de pensamiento crítico que utilice un set de datos independientes y fiables que determine si el resultado es plausible o no. Un criterio de Ayllón, que es un experto en estos temas. Un ejercicio que estamos haciendo últimamente es preguntándole a la inteligencia artificial sobre leyes que conocemos o dominamos. Una comparación entre la ley y la constitución. Por ejemplo, a un simple chat, ¿no? En el que inmediatamente nos empieza a dar respuestas. Cuando nosotros vamos aprendiendo de la inteligencia artificial, vamos enseñándole también a nuestras máquinas a buscar según los criterios que les estamos proporcionando. ¿Qué autores le estamos exigiendo? ¿Qué textos de esos autores? ¿En qué fechas? A mí me ha pasado en lo personal que como México tiene una legislación constantemente cambiante, muchos de mis libros cuando se revisan para poder ser publicados, el editor me dice, ¿esta norma está vigente o no está vigente? Y me doy cuenta de que en el mes anterior había sido reformada o modificada. Empezando el año 2025, nos dimos cuenta de que había una reforma sobre la prisión preventiva oficiosa, a pesar cuando todo el mundo esperábamos que la Suprema Corte de Justicia resolviera sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad
a la luz de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La información, ¿cuál es la calidad de la información que está utilizando la máquina para darnos una respuesta? Me parece que esta idea es muy importante y que sepamos, tenemos que saber preguntarla al perito en los juicios. ¿Cuál es la fuente? ¿De qué tiempo es la fuente? ¿De qué autores es la fuente? ¿De qué calidad son los autores? Y por eso me parece que podríamos seguir empleando todavía, aunque yo he sido crítico de Frey y Daubert, porque me dije en algún momento que la Suprema Corte, en vez de asumir los criterios norteamericanos, literalmente debió haber producido los propios. Y en esto yo creo que es muy importante que dejemos de copiar y que con cierta confianza empecemos a producir nuestros propios criterios, porque se tratan de cosas muy nuevas en las que no por un sospechosismo ético sospechemos de todo, pero que pensemos que lo del año pasado posiblemente no esté al día y posiblemente lo del siglo pasado esté más al día que de la semana pasada. Estas ideas son muy importantes a la hora de adquirir una cierta confianza en la información que estamos escuchando o estamos proporcionando en un juicio de cualquier tema. Muchas gracias.